Leemos El Señor de los Anillos mayormente desde la perspectiva de los miembros de la comunidad. Pero ¿cuál era la perspectiva de Sauron sobre lo que sucedió? ¿Qué sabía? ¿Cuándo lo supo? ¿Y qué hizo al respecto? Hola a todos, soy Lucía. Bienvenidos a Geek en Profundidad. En este canal cubrimos El Señor de los Anillos con detalle nerd, así como Canción de Hielo y Fuego y The Witcher. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Leer El Señor de los Anillos con un ojo en la perspectiva de Sauron es un asunto sobrio. Sauron no es solo un villano bidimensional, hay mucho sucediendo allí, y no se pueden entender completamente sus acciones en la historia sin conocer un poco su trasfondo y lo que había estado haciendo antes de que comenzara la historia. Comencemos con la preparación para la Guerra del Anillo. Durante gran parte de la Tercera Edad, Sauron se mantuvo oculto, reconstruyendo su fuerza como el nigromante en Dol Guldur, en el sur de Bosque Negro. El problema era que ya no tenía el anillo único. Había vertido tanto de sí mismo en ese anillo que sin él perdió durante mucho tiempo la capacidad de formar un cuerpo físico. Gandalf y los sabios eventualmente descubrieron que estaba en Dol Guldur y finalmente lo expulsaron en el año 2941 de la Tercera Edad, unos 78 años antes de los eventos principales de El Señor de los Anillos. Se dirigió de nuevo a Mordor, que había sido preparado para él por los Nazgûl, y se declaró nuevamente. 10 años después, no había estado inactivo durante esos largos milenios. Su enfoque siempre había sido encontrar y reclamar los anillos de poder, particularmente el anillo único, y destruir a los herederos de Elendil, su némesis. Tal vez no pudo hacerlo personalmente, pero tenía muchos siervos para hacerlo por él. El rey brujo, líder de los Nazgûl, desempeñó un papel crucial en ese tiempo, destruyendo el reino norteño de Arnor y debilitando enormemente el reino sureño de Gondor. La mera presencia de Sauron parece haber transformado lentamente Greenwood el Grande en Mirkwood, y su creciente fuerza, el hallazgo del anillo único por Gollum y el efecto continuo de los 7 anillos de los enanos parecen haber despertado el mal en toda la tierra. Los pantanos de Moria, los dragones del norte, especialmente Smaug, y los goblins en las montañas nubladas. Sauron también estaba cayendo lentamente. Buscaba el anillo único para sí mismo durante muchos años. En el año 3000 de la Tercera Edad, comenzó a usar la piedra Palantir, y Sauron aprovechó la oportunidad para tentar a Saruman, líder del Concilio Blanco de los Sabios, quien se corrompió como resultado de todo esto. Cuando comenzaron los eventos de El Señor de los Anillos, Sauron habría pensado que estaba en una posición bastante fuerte. Los elfos estaban muy disminuidos, sus números habían caído constantemente mientras partían hacia el oeste. Los humanos estaban divididos y la noble herencia de Númenor se había diluido. El Ereir de Isildur, si todavía existía, hacía mucho tiempo que había desaparecido. Sauron estaba comprometido. Los magos azules habían caído. Los enanos eran una sombra de su antigua fuerza tras repetidos ataques de dragones, goblins y pantanos, y sus propias fuerzas se habían estado acumulando año tras año en Mordor y al este y sur. Sí, Sauron habría estado muy confiado. Es cierto que el anillo único todavía estaba en algún lugar y todavía tenía enemigos, pero su ejército era más fuerte que ellos y el tiempo estaba de su lado. Ganó una ventaja crucial sobre dónde podría estar el anillo cuando Gollum, instintivamente atraído por la presencia de Sauron, ingresó. Sauron, por supuesto, era de la misma esencia que el anillo único. Recuerda que Gollum fue capturado bajo tortura y gritó las palabras Baggins y Shire. Estas palabras no significaban nada para Sauron, pero tenía un plan astuto. Liberó a Gollum. Descubrimos por qué en el libro de los cuentos inconclusos. Sauron percibió la profundidad de la malicia de Gollum junto a quienes lo habían robado y esperaba que iría en su búsqueda para vengarse. Me pregunto si también hay un elemento aquí de Sauron como Maya, percibiendo que Gollum tendría un papel en el futuro del anillo. Gandalf tuvo la misma sensación. Después de todo, Sauron puede que no supiera que Gollum accidentalmente caería en las grietas del destino con el anillo, pero sí sabía que Gollum nunca dejaría de intentar obtenerlo y nunca lo destruiría intencionalmente.
En cualquier caso, está claro que la prioridad de Sauron ahora era obtener el anillo. Sabía que estaba en algún lugar del mundo y los eventos empezaban a moverse rápido. Contradictoriamente, su primer movimiento fue atacar Osgiliath, la antigua capital de Gondor. No pretendía provocar una guerra total todavía, pero le servía para probar las defensas de Gondor y asegurar una ruta a través del río Anduin. Sauron se sorprendió con la fuerza de las defensas de Gondor, lo que probablemente retrasó el inicio de la guerra algunos meses, mientras reforzaba sus fuerzas. Otra razón de esto era mantener a todos pensando que su enfoque estaba en los alrededores de Mordor, disfrazando el hecho de que enviaba a los 9 Nazgûl a buscar el anillo. Los Nazgûl eran sus agentes más confiables y peligrosos, lo que muestra cuán importante pensaba que era esa misión. Vale la pena señalar que aunque algunos sabios percibieron lo que ocurría, para la población general eran solo jinetes negros encubiertos. Esta era una misión secreta, y para ser justos, los Nazgûl fueron bastante efectivos. Se argumenta que si los hubieran enviado un día antes, habrían tenido éxito. Estaban tan cerca de la comarca. También descubrieron que Saruman no era tan leal a Sauron como pretendía. El 23 de septiembre de 1318, descubrieron y ingresaron a la comarca. Los días siguientes siempre estuvieron apenas unas horas o minutos detrás de Frodo y compañía. Mención especial a mi trío favorito de héroes subestimados, Farmer Maggot, Fred Garber y Barleyman Butter, quienes cada uno a su manera enfrentaron a los Nazgûl. Cada uno merece una medalla. Sauron, hay que decirlo, no sabía nada de esto en ese momento. Contrario a lo que podría pensarse, no estaba en comunicación telepática constante con ellos. De hecho, tuvo que enviarles un mensajero. Los Nazgûl finalmente alcanzaron al portador del anillo en Weathertop, y probablemente creyeron que habían ganado cuando apuñalaron a Frodo con la hoja Morgal, pero el valor de Glorfindel, Aragorn y la magia de Elrond triunfaron. Los Nazgûl fueron derrotados y en una fecha no conocida regresaron a Mordor y reportaron a Sauron. Esto le dejó a Sauron con una gran decisión estratégica. Sabía que el anillo único había llegado a Rivendell y que había estado en posesión del Hobbit, pero ahora, ¿quién sabía dónde estaba? Tolkien es realmente perceptivo en su narrativa basada en personajes. Sauron siempre estaba convencido de que nuestros héroes intentarían usar su anillo contra él. ¿Por qué no lo harían? Era tan poderoso que la idea de que quisieran destruirlo nunca realmente cruzó su mente. Sauron simplemente no podía conceptualizar que alguien no quisiera tomar poder estando al alcance de su mano. Por lo tanto, su enfoque estaba en evitar que lo usaran contra él, más que en impedir que lo destruyeran. La comunidad partió de Rivendell un par de meses después. Hay indicios de que Sauron pudo haber estado detrás de la tormenta de nieve cuando la comunidad intentó cruzar las montañas nubladas. Sé que las películas fueron claras, pero el libro sugiere que pudo haber sido Sauron o la montaña antropomorfizada Cadras. Personalmente me gusta la idea de que fue Sauron. Gandalf también lo considera posible y tendría sentido estratégico para cortar el oeste de la Tierra Media del este, ganando tiempo. Aunque de manera más práctica, intentar cruzar una alta cordillera en enero era pedir problemas. Durante este tiempo, Sauron no sabía exactamente dónde estaba el anillo. Sí sabía que había llegado a Rivendell y estaba convencido de que cualquiera que lo tuviera intentaría usarlo contra él. Aprendió que Saruman no era tan leal como creía. ¿Qué hace entonces? Podría enviar a los Nazgûl nuevamente, pero la idea de que fueran jinetes negros encubiertos ya había pasado. En cambio, les dio monturas voladoras mejoradas y los mantuvo más cerca de casa para comandar su ejército contra Gondor y enviando también bandas de orcos a buscar el anillo. La lucha entre los orcos y Ugluk sobre Merry y Pippin fue con las fuerzas de Sauron, no confiando en Saruman. Había un juego complejo de engaños y dobles engaños. Sauron sabía que Saruman no estaba realmente de su lado, pero Saruman no sabía que Sauron lo sabía, así que ambos lados continuaron como si todo estuviera bien. Sauron parece haberse activado más por un par de hobbits haciendo cosas imprudentes. Primero al escapar de Boromir, que intentaba tomar el anillo. Frodo se lo puso en el monte Fein, pero luego se sentó en un antiguo asiento de piedra en la cima de Amon Hen y miró directamente hacia Mordor. El ojo de Sauron lo buscó, pero Frodo se quitó el anillo antes de ser detectado. Sauron supo entonces que algo estaba pasando. Alguien había puesto el anillo, pero no sabía quién ni dónde. Menos de 2 semanas después, Pippin miró en la piedra Palantir y Sauron lo vio.
Sauron supo que un hobbit tenía el anillo único y que Saruman lo estaba buscando. Ahora vio a un hobbit en la piedra, así que la conclusión lógica era que Pippin era el portador del anillo o un prisionero de Saruman que tenía el anillo. Un día después, Aragorn usó la misma piedra Palantir y, como antes, Sauron estaba al otro extremo. Ambos tuvieron un choque de voluntades y Aragorn reveló su identidad mostrando la espada de Elendil que había cortado el anillo único de Sauron 3 milenios antes y ahora estaba reforjada. El significado era claro. En manos de Isildur, esa espada lo había derrotado. Ahora Aragorn la tenía reforjada para usarla nuevamente contra Sauron, lo que equivalía a una declaración de guerra. Sauron habrá estado desesperadamente intentando juntar las piezas del rompecabezas. El Hobbit tenía el anillo. Él estaba en Osgiliath, y también el heredero de Isildur que surgía repentinamente desafiándolo. Esto seguramente significaba que el anillo único ahora estaba con Aragorn, el heredero de Isildur, y la demostración de valentía de Aragorn sugería que ya estaba cayendo bajo el poder del anillo. El lugar lógico para Aragorn era Minas Tirith, capital y fortaleza principal de Gondor, y efectivamente fue allí. Sauron no era de los que se quedaban esperando, se dispuso a atacar de inmediato. El ataque no fue apresurado, había sido planeado por años. Sauron buscaba debilitar las defensas de Gondor mostrando la debilidad moral de sus fuerzas, lo que llevó al suicidio de Denethor. Sin la llegada de nuestro héroe, Gondor habría caído en el caos y la desesperación por la muerte prematura de su líder. El 10 de marzo, el día sin amanecer, la oscuridad se extendió desde Mordor, la Puerta Negra se abrió y el rey brujo de Angmar lideró a su ejército de Morgal Cagwen. Otros ejércitos atacaron Lothlórien, Mirkwood y Rohan para mantener ocupados a los posibles aliados de Gondor. Envió fuerzas para asegurar los cruces sobre el Anduin y otra para proteger la carretera principal de Rohan a Gondor. Los corsarios de Umbar saqueaban la costa sur de Gondor, evitando que Minas Tirith llamara a sus banderas. Sauron no dejaba nada al azar. La batalla de los campos del Pelennor fue muy reñida. Con la ayuda de Grond, el gran Ariem, y liderados por el rey brujo, las fuerzas de Sauron rompieron las murallas de Minas Tirith. Rohan acudió en ayuda y Aragorn atacó desde el sur. Desde la perspectiva de Sauron, no sabía que los Rohirrim harían un trato con los Ents para tomar un atajo por el bosque, ni que Aragorn usaría los caminos de los muertos para reclutar un ejército fantasma, ni que un hobbit estaría en el campo con una antigua espada encantada y una feroz guerrera para vencer al rey brujo. Aún así, desde su perspectiva, la derrota realmente no importaba. Gondor había sido expulsado, sus defensas aplastadas, y solo un remanente del ejército combinado de Gondor y Rohan sobrevivía, mientras que Sauron tenía un ejército aún mayor en Mordor. Cualquier duda que tuviera sobre Aragorn teniendo el anillo, se eliminó cuando Aragorn, de manera inexplicable y remorente, marchó a Mordor con un ejército muy reducido. Solo un loco o alguien poseído por el poder del anillo haría algo tan temerario. En ese tiempo, Frodo fue picado por Shelob y capturado por los orcos de Cirith Ungol. Su camisa de Mithril, capa élfica y la espada corta de Sam fueron tomadas y mostradas a Sauron, lo que genera dudas sobre cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero desde su perspectiva, había encontrado un hobbit sin el anillo. Sam lo había tomado y había oído hablar de un poderoso guerrero élfico, así que parecía un espía. Aragorn llamó pronto su atención al marchar sobre Mordor. Para Sauron, ahora se trataba de derrotar a ese ejército, reclamar el anillo único del cadáver de Aragorn y toda la Tierra Media estaría a su merced. Intentó algo de diplomacia antes del final, enviando al Boca de Sauron para persuadir a Aragorn de rendirse sin importarle si funcionaba. La fuerza de Aragorn era superada 10-1. El clímax del Señor de los Anillos se sentía como arrancar la victoria de las garras de la derrota. Gandalf y Aragorn sabían que probablemente iban a morir, pero para Sauron era al revés. Mientras sus fuerzas rodeaban a Aragorn, sentía que la victoria finalmente era suya. Tras 3000 años de espera y planificación, los herederos de Elendil serían finalmente vencidos y el anillo suyo otra vez. Sauron habrá saboreado su victoria. Enviar al Boca de Sauron fue tanto para burlarse y mofarse como para darle a Aragorn una salida que seguramente no usaría. Jugaba con su enemigo, hasta que percibió que el anillo se ponía en el monte del destino y todo cambió. Emitió la última orden a los Nazgûl para volar de regreso y ayudar.
Giraron sobre sus bestias y se dirigieron a Orodruin, pero era demasiado tarde. Pánico, miedo, muerte, desesperación y finalmente destrucción. Por unos momentos antes de que el anillo fuera destruido, Sauron supo que se había equivocado. No todos querrían usar el anillo para su propio poder y gloria. Sí, Frodo sucumbió al final, pero él y Sam llegaron tan lejos y la destino, la providencia o la intervención de Eru hicieron el resto. Algunas personas son capaces de actos altruistas y puramente buenos. No solo cayó Sauron, también lo hizo toda su visión del mundo. La esperanza, el amor, el cuidado y la amistad pueden triunfar contra el mal, por muy poderoso que parezca en su momento. Si quieres ver más videos profundizando en El Señor de los Anillos, hay una lista de reproducción a la izquierda de tu pantalla. Eso es todo por esta vez. Gracias por ver. Nos vemos pronto.